En el nombre del Señor, iniciamos esta jornada de medicina para el alma y quiero compartir para todas ustedes lo que dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8 y algunos versículos del 1 al 4, versión Reina Valera. Quiero leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: no lo digas a nadie, sino ve, muestra al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Un clamor a Jesús, un milagro. Y es que cuando Jesús de Nazaret estuvo aquí con la humanidad en esta tierra, pues conocieron de su gran poder las multitudes y su fama de milagros, de prodigios, de sanidades, se extendió por todo lugar y mucha gente venía de diferentes sitios a buscarle porque deseaban no solamente conocerlo, sino también tener un milagro de su mano. Y algunas personas fueron más tímidas que otras y no se atrevieron a tenerlo muy de cerca para pedirle el milagro, sino que con solo tocar sus vestiduras, con solo tocar una parte de su cuerpo, emanaba tanto poder, todo el poder, que las personas eran sanadas. Y no solamente la mujer del flujo de sangre fue sanada por esta intervención de fe que ella tuvo de querer tocar el borde de su manto. No, muchas más personas que la historia bíblica no menciona con exactitud, también tenían esa fe ferviente en que el Dios Todopoderoso podía hacer un milagro y que si solo pudieran tocar una parte de su cuerpo, de su vestimenta, algo de él, recibirían la sanidad. Era porque ya muchas personas lo habían practicado, porque temían hacerlo de manera pública, eran tímidos, tenían sus temores, estaban demasiadamente enfermos, pero tenían una diligencia y una lucha de siquiera tocar una parte de la vestidura, del cuerpo del maestro, porque así recibirían sanidad. Otros sí se atrevieron a gritar vociferadamente porque su inmovilidad no les permitía correr y acercarse ante él. Y fue el caso de aquel hombre que dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Claro. Esas palabras de ese hombre demostraron su fe también. Pidió un milagro a voces, a gritos, y recibió sanidad. Otros, por el contrario, se acercaron ante él, como este hombre leproso, que le pidió de manera directa un milagro al maestro. Pero miren qué especial sentimiento de reverencia de este hombre, que primero le preguntan al maestro si quiere limpiarlo, si quiere hacerlo, porque él está totalmente convencido de que el maestro puede sanarlo. Pero le pregunta si quieres, si quieres. No se lo impone, no se lo exige, se lo pide y de manera amable. Todas estas connotaciones de estos milagros y estas sanidades nos dejan ejemplos de la actitud personal de cada ser humano para pedir un milagro. Encontramos por allá en otra de las tantas historias de la Biblia una mujer que había perdido su hijo, ¿cierto? Lo llevaba a enterrar
Y cuán angustia para una madre tener que enterrar a un hijo. Si usted y yo somos madres, comprendemos el dolor que significa un hijo y no dejamos de sufrir por los hijos. Nos morimos con ese sufrimiento porque los hijos duelen. Cuando están chicos porque están chicos, cuando están adolescentes porque están adolescentes, cuando están jóvenes porque están jóvenes, cuando están adultos porque están adultos. ¿Saben por qué? Porque cada etapa de esos muchachos, de esas muchachas, significa retos, significa pruebas, significa enfermedades, significa luchas, significa dolor y obviamente a nosotros como madres nos duele también. Por eso cada hijo es un sufrimiento, ¿cierto? Porque como madres es nuestro sentimiento de protección para ellos y por eso rogamos, imploramos, suplicamos por ellos. Pues esta madre había acaba de perder a su hijo, su único hijo, y estaba muy angustiada, estaba muy desesperada, porque ya no tendría más su compañía, porque la vida no había hecho como lo natural que todo persona, familia espera, que sean los hijos los que nos entierren a nosotros y no nosotros los que tengamos que enterrar a nuestros hijos. Quizás era un chico muy joven, tendría muchas cosas por vivir, pero la vida no le alcanzó para completar esos sueños. Quizás él tenía anhelos y no quería tampoco morirse. Y eso quizás martillaba la mente de su mamá porque ella no tenía la facultad de darle vida, no podía. La ciencia médica no podía atender a todos los requerimientos. Como hoy en día, la ciencia médica sigue quedándose corta para atender esos desafíos de la enfermedad que enfrentamos la humanidad. Pero allí sigue estando el maestro. Ya no está en presencialidad humana como lo estuvo en medio de este momento histórico bíblico, pero sí sigue estando en su presencia santa, en su Espíritu Santo, obrando misericordia, obrando sanidades divinas, obrando prodigios, obrando milagros, y nosotros somos testigos de su poder en el siglo XXI. Esa mujer recibió ese gran regalo, ese gran milagro de Dios, de ver resucitar a su hijo y ya no tenerlo que llevar al cementerio, porque iba en el desfile fúnebre con las familias y con la comunidad que le acompañaba. Pero Dios sana a ese muchacho, Dios le da la vida a ese muchacho. Y yo estoy segura que en cada sanidad que Dios hacía, Dios pretendía que no hubiese solamente una sanidad física, sino también del alma, porque el alma se enferma y es grave. El pecado enferma el alma y la aleja totalmente de la gracia de Dios. El cuerpo puede enfermar y sanarse, ¿cómo no sanarse? Pero si el alma se enferma y no buscamos la medicina, que es el evangelio de salvación, entonces morirá eternamente y para siempre. Y sentiremos esa muerte, porque la Biblia habla del dolor de la eternidad sin Cristo, pero también habla del gozo y de la salud espiritual de la eternidad junto al Maestro en su reino celestial. Hoy podemos decidir qué queremos. ¿Sanidad solamente física para nuestro cuerpo o la sanidad para el alma? Este leproso estaba desechado por la sociedad. Ellos tenían que estar fuera del campamento. Ellos tenían que estar muy apartados del resto de comunidad. Tenían que renunciar al cuidado de sus familias, de su esposa, de sus hijos, de toda la sociedad, porque eran rechazados, pues era una enfermedad eh, muy deprimente, porque la carne se empezaba a caer a pedazos, quedando heridas y llagas expuestas. Los leprosos no soportaban ni siquiera la ropa. Era demasiado el dolor, la piquiña, el olor que hedean sus cuerpos
era demasiadamente putrefacto y fuerte. Así que era intolerante por la sociedad tener una persona leprosa cercana a ellos. Además, porque temían ser contagiados también por esta terrible enfermedad que a la verdad la ciencia no le había encontrado la solución. Como hoy en día muchas enfermedades no le han sido encontradas la solución por parte de la ciencia y que imposibilitan totalmente a una familia de poder ver feliz a su paciente. Entonces ya nada más imaginémonos cómo sería la situación emocional de este hombre leproso, como encarcelado en su propia enfermedad, debilitado, angustiado, aislado, victimizado, rechazado. Yo no creo que este varón se hubiese podido sentir muy amable, muy contento, muy feliz. No, era una piltraja humana para el resto de la sociedad. Quizás hasta su propia familia ya no le volvió a visitar allá, fuera del campamento donde él estaba con demás enfermos de este tema, porque temía. Y así como a muchas personas les sucede, que llegan a una cárcel, llegan a un hospital y su familia se desaparece automáticamente, porque es que hasta allá no va todo mundo. Todo mundo no tiene misericordia para acompañar a una persona en un estado crítico. El corazón humano es duro. Somos muy rebeldes para querer sentir el dolor ajeno. Pero hay uno que nos ha enseñado misericordia. Nos ha enseñado amor y amor sincero. Nos ha enseñado la compasión. Nos ha enseñado la entrega al otro. Y a él no le importó que ese leproso se le acercara y le pidiera ese milagro. Y él, yo me imagino, que se une un poquito más a él, quizás baja hasta el suelo donde él está postrado y le dice con tanto amor, sí quiero, sé sano, y no solamente se lo dice, sino que toca su cuerpo, el cuerpo que es rechazado por tanta gente, porque les produce fastidio, porque les produce molestia, porque les produce gas, porque tiene el miedo de ser contagiado, un cuerpo totalmente llagoso, con sangre que vierte constantemente de esas heridas, pus, materia, mal olor, pero el maestro, con todo amor, se acerca y dice, sí quiero y sé sano. Sabe que Dios a usted y a mí, quienes hemos tenido el privilegio de recibir la sanidad del alma, también se acercó a nuestra vida, siendo una vida leprosa por el pecado, siendo una vida abrumada por la maldad, por el resentimiento, por la contienda, por la hechicería, por la borrachera, por la fornicación, por el adulterio, por el pecado que es una lacra. Eso del pecado es peor que una lepra, porque envenena el alma, porque enferma el alma, el corazón y hace maldita una vida en esta tierra. Pero el Maestro se acercó a nuestra vida y limpió nuestra alma de la lepra del pecado y nos hizo aceptos para entrar a su reino y nos dio la sanidad que necesitábamos. Por eso le seguimos, le servimos, le honramos, le amamos, le adoramos, le publicamos y le contamos al mundo entero que Él sigue obrando un milagro, un clamor a Jesús, un milagro. Pero ¿saben una cosa? Que muchos buscaron a Jesús solamente por ese milagro físico y después se fueron y nunca más volvieron. Sí, muchos nunca más volvieron porque decidieron seguir viviendo una vida de pecado, una vida de maldad, una vida
de disensiones, de excesos, de abusos contra sí mismos, contra su salud, contra su vida misma. Y no regresaron, solamente buscaron y clamaron a Jesús por un milagro. Entonces usted pensará, no, la culpa fue de Jesús. Porque si él que sabe todas las cosas sabía que iban a ser tan ingratos, que iban a seguir pecando, pues ¿para qué los sanó? No, es que él sí lo sabía. Él sabía y él sabe y sigue conociendo quiénes son los que vienen a él solamente por un milagro, pero que no quieren comprometerse con él para hacer un alto en el camino y renunciar realmente al pecado y seguirlo de corazón sincero. Pero es que su misericordia es tan grande, que Él sigue obrando a través de la fe. Pero el problema no viene a ser para Jesús. Dios seguirá siendo el mismo con su adoración o sin su adoración. Él seguirá teniendo el mismo poder con su entrega o no entrega. Él seguirá siendo Dios sobre todas las cosas, con su posición de entrega en fe o no. Pero usted y yo, al no aceptar esta bondad de Dios y no agradecer este milagro de Dios en nuestra vida, sí tendremos que sufrir las consecuencias a través de la condenación eterna. Quizás usted ha recibido un milagro de Jesús porque lo llevaron a una iglesia, porque oraron a su favor, porque alguien le habló del evangelio, le compartió su testimonio y usted dijo, es esa la oportunidad, allá voy a encontrar la sanidad. Y efectivamente, su fe le acercó a Dios y Dios hizo un milagro en usted. Y usted lo reconoce. Usted acepta que fue de Dios ese milagro que recibió. Pero usted no ha tomado la decisión. No ha sido agradecido realmente con ese Dios que le dio ese milagro y esa oportunidad de vida para buscarle, para que sane su alma. ¿Saben algo? Que eso hubiese podido detener al maestro si fuera tan emocional como nosotros, aunque era 100% humano. Miremos la madurez del maestro en su emocionalidad, que no lo detuvo esto, la ingratitud de la gente que lo rodeaba y que lo buscaba y que obtenía de él milagros para seguir haciendo estas obras maravillosas. Eso no lo detuvo. ¿Y cuántas veces en usted y en mí sí se detiene ese deseo de ayudar, de colaborar? Porque no, esa persona es muy ingrata, no, esa persona es muy odiosa, no, esa persona es fastidiosa, no, esa persona no me cae bien, no, yo no quiero a esa persona, no, pero miren el ejemplo que nos da el maestro, de acercarnos a esas personas difíciles, a esas personas que están amargadas, a esas personas que están en errores de ira, de controversias, de contiendas, para mostrarles el amor de Jesús y sus obras milagrosas que puede Él hacer a través de un milagro en sus vidas. Hoy es la oportunidad para que nosotros le digamos al Maestro, aquí estoy, Jesús de Nazaret, para no solamente presentarte mi enfermedad física, sino para presentarte la enfermedad de mi alma, que me ha tenido alejado o alejada de ti muchos años, porque no he sido capaz de dejar la ira, porque no he sido capaz de dejar la contienda, porque no he sido capaz de dejar el adulterio, la fornicación, la hechicería, la borrachera. Ayer estaba viendo un documental donde presentaban los infractores de tránsito cómo sin ningún temor, sin ningún respeto a la vida humana, se embriagan hasta perder total sentido y en sus autos han hecho una cantidad de atropellos y de accidentes y de muertes a personas que no tenían nada que ver con su irresponsabilidad, que les ha tocado pagar con su vida y con su salud física
la irresponsabilidad de ellos. Me parecía tan triste, pero aún más me parecía triste la condición en que estaban estas personas adictas al alcohol, presas del alcohol, encadenados al alcohol, a esa miseria, esas almas leprosas por el mal, por el pecado, que necesitan de la bondad de Dios. La humanidad está leprosa. Esa humanidad que no quiere acercarse a Dios, que quiere vivir en su propia gloria, en su propio trono. Esa humanidad está leprosa. Esa humanidad necesita de Dios. Tú tienes en esta mañana la oportunidad de decirle, Dios, quiero salir de esta sociedad leprosa porque me está matando poco a poco. El dolor que causa la lepra es indescriptible. Sentir que la piel se arranca a pedazos diariamente es un dolor que no lo sabe sino la persona que lo está padeciendo. Ser rechazado por todos es un dolor emocional que no lo sufre sino la persona que está de frente teniendo y sufriendo ese rechazo. Pues déjame decirte que tú te habrás sentido así muchas veces, leprosa, porque sientes el rechazo de la gente, sientes que las cosas no van bien, que aunque quieres identificarte con una sonrisa al mundo, por dentro hay un muy tú que se ahoga en angustia, en aflicción, en dolor. Tienes a veces la idea de acabar con tu vida. Estás huyendo y buscando una solución, pero no la encuentras. No sientes confianza en nadie para publicarle, confesarle, contarle tus cosas. Sencillamente estás leproso, estás leprosa. Todo mundo te está persiguiendo porque a todo mundo le debes algo. Eso está agobiando tu vida, tu sueño, tu descanso. Has caído en muchas trampas que Satanás ha puesto en tu vida con el fin de destruirte. Tu hogar se está acabando, otros ya se acabaron. Has entrado en un proceso de finalización de tu existencia, así como cuando en una enfermedad terminal muy grave, como es el cáncer en un ejemplo muy claro, la persona ya entra en una etapa terminal y esa etapa terminal es demasiadamente dolorosa. La persona cambia y demuda su aspecto físico totalmente. El sufrimiento es todavía más intenso y no se enferma solamente el paciente, sino toda su familia por el proceso tan doloroso y tan angustioso que tiene el manejo del cáncer. Pues peor que esto es la lepra espiritual. Peor que esto es la lepra del pecado, que te hace ver ante el mundo como si estuvieras muy feliz, pero que solamente tú sabes que estás viviendo un verdadero infierno, un verdadero caos. Un clamor a Jesús, un milagro. Sí, tú necesitas un milagro, pero no solamente a tu enfermedad física, sino a tu vida espiritual. Toma hoy esa decisión. Y si mi hermano, mi hermana que me escuchas, quizás has venido asistiendo a una iglesia, sirviendo a Dios, pero claudicando entre tantas cosas. Ustedes saben que hay muchos hermanos en la fe que aunque llevan muchos años en la iglesia, están leprosos, están enfermos espiritual y emocionalmente, porque no han podido sanar las heridas del rencor, del odio, del resentimiento, de la venganza. Y eso los enferma. Y eso no les permite ver esa salud espiritual que Dios da al creyente. No, no les permite mirar más allá, no les permite disfrutar del gozo de esta salvación. Viven en angustias todo el tiempo, viven en agobios. Y entonces se dice, pero ¿por qué? Si es que tenemos el gozo de la salvación,
¿Por qué se siente esta tristeza? ¿Por qué hay un problema tras otro? ¿Por qué no hay paz en el corazón? Porque estamos enfermos del alma, hermanos. Porque hay una lepra espiritual que nos está carcomiendo y o no nos hemos querido dar cuenta de eso, no le hemos pedido a Dios que nos revele qué es, o quizás hemos querido tener una apariencia y guardar lo que realmente estamos sufriendo. Es esta la oportunidad también, mi hermano y mi hermana, de que confesemos delante de Dios esa enfermedad de nuestra alma y que le pidamos a ese buen Jesús que nos libere, que nos sane y que estemos dispuestos a cumplir su voluntad por esa sanidad del alma, porque necesitamos preparar nuestra alma para el encuentro con nuestro Salvador. Nosotros no sabemos en qué momento nos toque partir de esta tierra. Puede ser ahorita mismo, puede ser dentro de unos minutos, puede ser mañana. No hay edad, no hay un rango social determinado para saber quiénes se van primero que otros. Lo sí está claro es que todos tendremos que pasar por la muerte. Sí, queramos o no, todos tendremos que pasar por ese proceso de abandono de este cuerpo y del alma. Oremos a Dios para que Dios permita que nosotros podamos interpretar su bondad y que ese clamor nuestro no solamente sea por una sanidad física, sino de nuestra alma también, que nos ha llevado a aflicción. Ruegue usted a Dios no solamente por la sanidad física de sus familiares, de sus hijos, que están presos del pecado y que tal vez están en una enfermedad difícil. Ruegue también por la sanidad de sus almas, que es mucho más importante. Y aquellos quienes quizás están esperando un milagro y dirán, hermana, pero es que hace mucho tiempo yo vengo padeciendo una enfermedad X o Y, dolorosa, difícil, los médicos dicen que no tienen solución, yo he ayunado, yo he orado, yo he pedido, pero nada, hermana, nada. Mi hermana, mi hermano, Dios es soberano en todo lo que hace y todo lo que permite. No se deje agobiar por la ansiedad y la angustia. Póngase en las manos de Dios y dígale, Dios, tú eres mi medicina, tú eres mi sustento. Regálame la sanidad, pero que se haga en tu voluntad y no la mía. Pero susténtame, Señor, en medio de esta aflicción física para que yo te pueda seguir sirviendo y amándote y reconociendo como Rey soberano y que no me vaya a apartar de tu gracia porque no recibo esto que te estoy pidiendo. Dame la fortaleza y la confianza y la tolerancia y la paciencia para saber que tengo que someterme a tu voluntad porque es perfecta. Sabe que Dios es medicina a nuestro cuerpo. Él es la medicina a nuestro cuerpo. Cuando estamos tan abatidos por ese dolor tan fuerte y tan intenso que nos genera la enfermedad, que no nos hallamos, que la medicina médica no nos está orando, que no podemos descansar, que estamos tan atribulados por el dolor, empezamos a decirle a Jesús, Señor, tú eres mi medicina, tú eres mi medicina, permíteme descansar, ayuda. Y cuando empezamos a hacer ese clamor del alma, del corazón, Él no se hace esperar y Él empieza a darnos de su medicina. Y entonces nuestro cuerpo empieza a sentir esa paz, esa calma y hasta que podemos ya conciliar el sueño y pasamos una noche fantástica, maravillosa. No nos dimos cuenta ni siquiera cuando logramos dormir, pero fue su misericordia, fue su medicina la que Él envió a nuestro cuerpo, a nuestra mente y obró milagro en nuestra vida para poder descansar a través de nuestro cuerpo
nuestro cuerpo físico. Entonces, sea que recibamos ya la sanidad o no la recibamos, sigamos creyendo que Él es Dios poderoso y no dejemos de confesarlo. Sí, Él es Dios poderoso, Él es Dios de sanidades, Él es Dios de milagros, Él es Dios de grandes obras. Sí, yo le sigo creyendo. Pero la enfermedad no se desaparece. Te siguen diciendo que no hay cura, te siguen diciendo que la medicación debe ser más fuerte, pero yo sigo creyendo en el poder de mi Dios. Yo sigo confiando. No me debilito en fe. Él sigue sustentando mi vida. Él me sigue dando fuerza. Eso es lo que tú tienes que decir. Dios, tú eres mi sustento. No se deje derrumbar. No confíe en que Dios es la medicina. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, grande y maravilloso, eres tú, Padre Celestial. Te damos honra y gloria a ti, Señor, por todo lo que tú eres, Padre. Porque tú eres fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor. Porque tú eres bueno, Padre amado. Porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque tú nos sustentas. Porque no dejas que ese clamor sea en vano, porque tú, Señor, sustentas nuestra vida, sustentas nuestro ser, sustentas, Señor Jesús, nuestra alma, nos alimentas día a día con tu palabra y nos das fuerza. Señor, y aunque la ciencia humana diga, no hay medicina, no hay tratamiento, no hay solución, nos desahucie, Señor, nuestras fuerzas están puestas en ti. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas débiles en la fe, Señor, que aún no han entendido que este clamor a ti no es en vano, porque se obtienen milagros a través del clamor, para que se levanten en fe, Señor, y confiesen, oh Dios, ese milagro tuyo, Señor, que aunque la ciencia no lo confirme, no lo vea, no lo sepa, no lo quiera creer, nosotros estamos convencidos que de ti tenemos el milagro. Gloria sea tu nombre, Señor, y gracias por este espacio. Envía, Señor, esta palabra a la vida de muchos y muchas y miles y millones alrededor del universo para que reciban, Señor, no solamente la salud física a sus cuerpos, sino a sus almas y se puedan acercar a ti, Señor, en plenitud de fe y alcanzar, Señor, esta misericordia de salvación y vida eterna en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Señor Jesús les bendiga. Alma te anhela, mi corazón te ama, mi vida te necesita, oh Dios, te necesito tanto. Mi alma te anhela, mi corazón te ama, mi vida te necesita, oh Dios, te necesito tanto. Lázaro no era apóstol, tampoco era profeta, mucho menos un rey. Era amigo de Jesús, solo amigo de Jesús. Es mejor la intimidad contigo, mi Señor, que una posición o un título sin ti. Ser conmigo, mi buen Dios, la muerte huirá, pues tú me levantarás. Amarte que me ames, amarte que me ames. Lázaro no era apóstol, tampoco era profeta, mucho menos un rey. Era amigo de Jesús, solo amigo de Jesús. Es mejor la intimidad contigo, mi Señor, que una posición o un título sin ti. Ser conmigo, mi buen Dios, la muerte
que amas te necesita. Por mí cambiaste tu trayectoria, así cambiaste mi historia. Quiero intimidad contigo, Dios, estar en tus pensamientos y que tú estés en los míos y que nunca te separes de mí. Pues tú me levantarás, siempre me levantarás. Si caigo me levantas, si muero me levantas. Si vienes por tu iglesia me levantarás, siempre me levantarás. Iglesia, Él te llama hoy en esta noche a que seas amigo de Jesús, a que andes en intimidad con Él, porque es mejor la intimidad, la conexión, la amistad con Él que una posición, que cualquier título. Vamos a decirle a Él: amado de mi alma, amado de mi vida, no es que tengas lo que necesito, tú eres todo lo que necesito. Amado de mi alma, amado de mi vida, no es que tengas lo que necesito, tú eres todo lo que necesito. En tu presencia estoy completo, en tu presencia estoy seguro, en tu presencia hay pleno gozo, mi buen pastor, nada me falta. Pues tú me levantarás, siempre me levantarás. Si caigo me levantas, si muero me levantas. Si vienes por tu iglesia me levantarás, siempre me levantarás. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.